Representar gráficamente la función y igual a f de x igual a x cuadrado más 4x más 3. Bien, en primer lugar hemos de ver el tipo de función que es. Siempre para representar una función, el primer paso que tenemos que hacer es estudiar el dominio de la función, que en este caso es una función cuya expresión algebraica es un polinomio de segundo grado. Al ser una función polinómica, los valores de x pueden ser todos los números reales. Están permitidas todas las operaciones con los números reales que veis aquí. Elevar al cuadrado, multiplicar por 4, sumar. Todas las operaciones están permitidas. Es decir, siempre que tengáis aquí un polinomio, el dominio de la función polinómica es el conjunto de todos los números reales. Además, las funciones polinómicas siempre van a ser funciones continuas en su dominio. F es una función continua en todo R. Os recuerdo que R era el intervalo abierto menos infinito más infinito. Bien, esos dos primeros pasos nos van a ayudar para representar la curva que va a ser continua. El siguiente será darse cuenta que esta es una función del tipo cuadrático, es una función cuya expresión algebraica es un polinomio de grado 2. El a vale 1, el b vale 4 y el c vale 3. Bien, cuando es una función cuadrática, de esa forma, ax cuadrado más bx más c, se dice que al ser f una función cuadrática, su gráfica es una parábola. Bien, cuando ya tenemos este inicio de ejercicio, ya sabemos que su gráfica es una parábola. ¿Cuáles son los pasos a seguir para representar una función cuadrática o una función cuya gráfica es una parábola en el plano? Bien, el primer paso siempre va a ser investigar el signo de a. Evidentemente los coeficientes a, el a vale 1, el b vale 4 y el c vale 3. Esos son los coeficientes de la parábola. Pues bien, el signo del coeficiente principal de a nos va a decir cómo es la curvatura de la parábola. En primer lugar, se estudia la curvatura. La curvatura se estudia a partir del signo de a. Como el a vale 1 es mayor que 0, la curvatura de la parábola es convexa. ¿Qué significa ser convexa? Es como los espejos, cóncavos o convexos. En este caso es convexa porque las ramas van hacia arriba. Un truquillo que se suele utilizar en matemáticas es, como el signo A es positivo, la parábola parece que se está riendo. ¿Veis que parece que está riéndose? Y como la risa produce besos, se dice que es convexa. Eso significa que el vértice que está aquí abajo es un mínimo absoluto y que las ramas van hacia arriba. Bien, cuando ya hemos estudiado la curvatura, sabemos cómo va a ser nuestra parábola. El segundo paso fundamental para representar la parábola es calcular las coordenadas de su vértice. Las coordenadas del vértice de la parábola yo las suelo llamar x sub v e y sub v. Bien, el vértice es este punto que veis aquí por el cual pasa el eje de simetría de la parábola, que es un eje que divide la parábola en dos trozos iguales y simétricos. Bien, para calcular las coordenadas del vértice hay que aprenderse esta fórmula. La x del vértice se parece mucho a lo que se hace en las ecuaciones de segundo grado. Menos b partido de 2a. Si os dais cuenta he quitado el más menos y todo lo de la raíz del discriminante. Pues bien, para calcular la x del vértice nos iríamos a ver los coeficientes. Son menos b partido de 2a. Menos 4 partido de 2 por a, 2 por 1. Si hacemos ese cálculo, nos sale menos 4 entre 2, nos sale menos 2. Es decir, que la x del vértice vale menos 2. La y del vértice, la coordenada y del vértice, es evaluar la función f en la abscisa del vértice, que es la que acabamos de calcular antes, x sub v. Yo calculo f de menos 2. Para calcular f de menos 2 nos vamos a la expresión algebraica de la función y sustituimos. Sería menos 2 entre paréntesis al cuadrado, más 4 por menos 2, más 3. Este cálculo se debería de hacer con la calculadora. Lo hacemos para que lo veáis. Sería, abro
Enciendo la calculadora, menos 2 entre paréntesis al cuadrado, menos 4, perdón, más 4 por entre paréntesis menos 2, más 3. A ver, lo que sale menos 1. La y del vértice, que también es lo que se dice la ordenada del vértice, es menos 1. Ya aquí tenemos el punto más importante que tiene que tener dibujado en la gráfica de la parábola, que es el vértice. Os dais cuenta que es un punto fundamental. El vértice es un punto de coordenadas menos 2, menos 1. El tercer paso, que lo voy a poner entre comillas porque es opcional, se suele hacer casi siempre, pero hay veces que se puede omitir cuando las soluciones de la ecuación de segundo grado, que resulta de igualar este polinomio a 0, no salen exactas. O sea, es un paso opcional, pero que queda muy bien hacerlo porque es para saber cómo corta la parábola al eje. Al ser el eje X el de ecuación y igual a 0, para calcular los puntos de corte con el eje X, lo que se hace es resolver la ecuación y igual a 0. Y es la expresión de la función, es decir, f de x igualado a 0. Esto es lo mismo que poner x cuadrado más 4x más 3 igualado a 0. Bien, como es una ecuación de segundo grado completa, la resolvemos. X es igual a menos b, que sería menos 4, más menos la raíz de b al cuadrado, que sería 4 al cuadrado, menos 4, por lo que vale a, que es 1, y por lo que vale c, que es 3, partido de 2 por a, que sería 2 por 1. Nos queda menos 4, más menos. Aquí, si os dais cuenta, 16 menos 12 es la raíz de 4 partido entre 2. Haríamos la raíz, menos 4 más menos 2 partido entre 2. Abrimos una llave. Para el más sería menos 4 más 2 partido entre 2, que sería menos 2 entre 2 menos 1. Y para el menos sería menos 4 menos 2 partido entre 2, que sería menos 6 entre menos 2, entre 2, perdón, que resulta menos 3. Es decir, yo he obtenido dos soluciones para x que producen que la y sea igual a 0. Es decir, tenemos dos puntos de corte, el punto de coordenadas menos 1, 0 y el punto de coordenadas menos 3, 0. Si os dais cuenta, ya tengo tres puntos por los que pasa la parábola, pero esto no es suficiente para dibujarla. Para dibujarla, el cuarto paso que hay que realizar es elaborar una tabla de valores adecuada. La tabla de valores x y, aquí estaría la expresión de la función, x cuadrado más 4x más 3, se elabora de la siguiente manera. Siempre debe de contener en el medio de la tabla, aquí lo voy a situar, al vértice, las coordenadas del vértice, que sería el menos 2, menos 1. Ese punto es fundamental que siempre esté en el medio, para aprovecharnos de la simetría de la parábola. Nosotros ahora lo que deberíamos de dar es al menos dos valores por encima y dos valores por debajo. Si os dais cuenta, unos 5 puntos para dibujar bien la parábola. Lo maravilloso de la parábola es la simetría. Como es simétrica respecto de este valor de x, las imágenes de este punto y este punto serán iguales si esta y esta están a la misma distancia de esta x. Por ejemplo, ¿quién está a la derecha de menos 2? Evidentemente menos 1. ¿Y quién está a la izquierda? Evidentemente menos 3. Si os dais cuenta, al evaluar aquí en menos 1 sale 0. Y al evaluar en menos 3 también sale 0. Como este valor está a una unidad y este valor está a una unidad, sus imágenes son simétricas en la parábola. Es decir, solamente calculando una tendríamos la otra. Ahora, a la derecha del menos 1, ¿quién está? El 0, que me va a producir el corte con el eje Y. Si evalúo en 0, 0 al cuadrado más 4, 0 más 3 sería el 3. Como el 0 está a 2 unidades de la x del vértice, si yo aquí situase otro valor de x a 2 unidades a la izquierda, tendría la misma imagen. Si yo aquí pusiese menos 4, que os dais cuenta que está a 2 unidades a la izquierda, la imagen sería 3. No lo hago con la calculadora, lo podéis hacer vosotros en vuestra casa, pero os dais cuenta que vale lo mismo. Se produce una simetría entre las imágenes de esos dos valores y otra simetría
respecto de las imágenes de esos dos valores. Estas funciones no son pares o impares, son simétricas respecto de la recta vertical x que pasa por -2. Bien, en siguiente lugar, ya con estos valores deberíamos de dibujar la parábola. Miramos de qué valor a qué valor se mueve la x. Se mueve de -4 a 0. ¿Y de qué valor a qué valor se mueve la y? De -1 a 3. Con esa información hacemos los ejes. Bien, lo voy a hacer a mano alzada para que veáis que es muy sencillo. Y lo hago aquí. Como la x se mueve de -4 a 0, lo que vamos a hacer es hacer unos ejes tal que así. -4 a 0. Y como la y se mueve desde -1 a 3, hago el eje y de esta manera. Si os dais cuenta, he intentado hacer un marco de ejes adecuado a los valores que tengo en la tabla. No es necesario que hagamos los típicos ejes. Bien, hacemos la escala. Vamos a hacer aquí la escala. Aquí voy a situar el 1, 1, 2, 3, 4. Aquí el -1. Aquí el -1, -2, -3, -4. Aquí estaría el eje X, aquí estaría el eje Y. Y vamos a ir dibujando puntitos. ¿Cómo se dibujan los puntitos de la parábola? Siempre empezaremos a dibujar por el vértice. El vértice es el punto de coordenadas -2, -1. Aquí está el -2 y aquí el -1, lo situaría aquí. Y a partir de aquí, como sabemos que es una parábola convexa, tenemos que ir abriendo la parábola. En siguiente lugar, abriría el que hay a la izquierda y a la derecha, el -3, 0 y el -1, 0. Os dais cuenta que se va viendo cómo se va abriendo la parábola. El siguiente punto que tendría que dibujar es el 0,3, que va a la derecha, y el -4,3, que también es subsimétrico, aquí. Os dais cuenta cómo los puntos siguen la trayectoria de una parábola cuyo vértice es un mínimo. Bien, en este caso, cuando ya tenemos dibujado esto, voy a dar un valor más, que este valor es opcional. Si yo le diese el valor x igual a 1, me voy a la tabla de valores. En el 1 valdría 1 y 4, 5 y 3, 8. Fijaros que se iría hasta el 8. Aquí tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es decir, en el 1 se iría hasta aquí. Y en el valor que está a la izquierda del -4, que sería el -5, también se iría a 8. Es decir, la simetría produciría ese valor. Bien, os dais cuenta que tengo los puntos dibujados. Y ahora, para dibujar la gráfica, voy a coger un bolígrafo de otro color. En este caso lo voy a coger negro, podría ser rojo. Y es muy importante que antes de dibujarla sepáis que no hay que unir como si fuesen segmentos, porque esto no es una poligonal. Esto es una curva suave. Entonces, yo lo que os sugiero es que miréis la gráfica antes en vuestra imaginación. Y cuando la tengáis en vuestra imaginación, lancéis la curva. Voy a hacerlo con el lápiz porque me ha fallado el bolígrafo. Observo la trayectoria y luego lanzo la curva para que nos salga una parábola bien dibujada. Bien, las ramas se irían al infinito y fijaros que ya tengo dibujada la curva de la parábola. Esta función, que es la función y igual a x² más 4x más 3. Bien, quiero observar unas propiedades. Evidentemente el dominio es claramente todo R. El recorrido viene desde la y del vértice hasta más infinito. El recorrido de la función sería el intervalo cerrado en -1, abierto en más infinito. Esto lo vimos en el tema anterior. La función claramente f, ya lo vimos al principio, es continua en todo R. La función f es decreciente desde el -infinito hasta este valor, que es donde tiene la x el vértice, -2. La f es decreciente desde -infinito a -2 y la función es creciente del intervalo abierto -2 más infinito. Recuerdo que el crecimiento y el decrecimiento se veía en el eje x. La función tiene un mínimo absoluto en el punto -2, -1. Y por último, máximos no tiene. Evidentemente la función no está acotada superiormente.
ni pasa de creciente a decreciente. Otra observación. El eje de simetría de la parábola es la recta vertical que pasa por aquí. ¿Lo veis? Es la recta vertical de ecuación x igual a -2.